In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. El Evangelio de la Misa es tomado del de San Juan, capítulo 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Mas porque os he hablado de este modo, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Por tanto os digo la verdad, os interesa que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me voy, os le enviaré. Y cuando hubiere venido, arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído en mí, de justicia porque me voy a mi Padre, y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no estáis ahora en estado de comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, os enseñará todas las verdades, porque no hablará de su propia autoridad, sino que dirá todo lo que habrá oído y os hará conocer las cosas venideras. Él es el que me glorifica, porque tendrá parte en lo que a mí me pertenece, y os lo anunciará. Meditación. Punto primero. Considera qué cosa es el mundo a quien se ama hasta la locura, a quien se teme hasta el exceso, a quien se sirve con infinita solicitud, a quien se contempla hasta el escrúpulo, el mundo de quien todos se quejan y que no hace justicia a nadie, que no tiene ninguna consideración al mérito que llena el universo de descontentos y de desgraciados, y que no tiene servidor que no sea su esclavo. El mundo, cuyas extravagantes máximas son otras tantas leyes muchas veces contrarias al buen sentido, y siempre opuestas a las máximas del Evangelio. Si el mundo es un fantasma que no subsiste más que en la imaginación, no somos unos insensatos en formarnos un señor tan incómodo de las fantasías de otros y un ídolo formidable de nuestras propias ideas. Si el mundo es una cosa real, ¿qué derecho tiene para imponernos leyes tan duras? ¿De quién le viene la autoridad? ¿Por qué fatalidad hemos nacido esclavos suyos? Ciertamente, cuando se raciocinia sin precaución, cuando se mira de cerca lo que es el mundo, se llena uno de indignación contra sí mismo por haber deferido tanto a él y haber sido su juguete por tanto tiempo. El mundo que tiene tanto imperio sobre los espíritus y sobre los corazones no es otra cosa propiamente hablando que esa multitud tumultuosa de gentes de diferentes caracteres y de diversos gustos que no se acomodan a las máximas de Jesucristo, no tienen otras miras que sus intereses, no conocen otra regla que sus pasiones, ni otro objeto de sus solicitudes que los bienes, los honores y los placeres de esta vida. Gentes por lo común de un espíritu vano y turbulento, de un corazón falso, maligno y corrompido, y de una ambición desmesurada, que no se apacientan más que de quimeras, que no siguen más que a sus pasiones, y que sólo se ocupan de 1000 pasatiempos a cual más frívolos. Gentes que por lo común no tienen otro mérito que el de saber engañar, entre los que los más hábiles son los que mejor saben aprovecharse de las desgracias de otro, y los más dichosos los que mejor saben disimular las suyas. Es una especie de secta cuasi universal de gentes que por la mayor parte no se conocen los unos a los otros y que desprecian todavía más cuando se conocen, que convienen solamente en que todos hacen profesión de no ser devotos, y a favor de esta ignominiosa confesión creen tener derecho para zumbarse neciamente de la virtud más ejemplar, mofarse irreligiosamente de las prácticas más respetables de piedad,
honrarse de sus desarreglos, dudar cuasi de todo, desacreditar y aún perseguir las personas más arregladas, y para no tener religión sino por costumbre o por bien parecer. Reina entre estas gentes el disimulo hereditario, base sobre la cual giran todas sus engañadoras y artificiosas exterioridades. Prodigan mil alabanzas, en tanto que con una risa burlona y desdeñosa se burlan de la sencillez y de la bobería de los que las creen. Hacen mil ofertas de servicio y muchas veces aquel que las hace es el peor enemigo. Miran la rectitud y la buena fe como la virtud de los imbéciles, la modestia, la docilidad y la piedad cristiana como señales de un genio encogido. Y todas las máximas que reinan entre ellas todas son opuestas a la verdadera sabiduría, todas perniciosas a la salud. He aquí el relato más parecido del mundo, de este mundo por el cual no ha rogado Jesucristo, de este mundo al cual ha convencido el Espíritu Santo de iniquidad y de injusticia, de este mundo, en fin, cuyos juicios tememos tanto, de este mundo a quien tanto contemplamos, y acaso servimos como esclavos. Punto segundo. Considera con qué aprecio, o por mejor decir, con qué desprecio debe mirarse un mundo enemigo declarado de Jesucristo, perseguidor implacable de su espíritu, un mundo tan opuesto a las máximas del Evangelio. Sin embargo, este es el ídolo a quien se aprende a ofrecer votos cuasi desde la cuna. Este es el fantasma tan espantoso cuya indignación tanto se procura evitar. Este es el mundo cuyos sufragios y aplausos se buscan con tanto afán. El mundo cuyos juicios y censura tanto se teme. ¿Es posible, Dios mío, que un hombre que ama tanto la independencia reciba voluntariamente la ley de tantos géneros de gentes? Pero, ¿es posible que cristianos instruidos en la escuela de Jesucristo no arreglen cuasi toda su conducta sino conforme a las máximas de este mundo extravagante? Las personas virtuosas que viven en este país enemigo son no pocas veces tan cobardes que llegan a avergonzarse del Evangelio, como si en medio de una multitud de enfermos o de insensatos debiese avergonzarse un hombre sabio de tener salud o de tener juicio. No se atreven a parecer devotos en la compañía de aquellos que hacen ostentación de no serlo. Témense las fastidiosas burlas, las mordaces chuladas de estos miserables censores. ¿Es posible que los cristianos teman los juicios inicuos o las injurias de los libertinos? No se necesita mucho para conocer qué es lo que pone de tan mal humor contra los buenos a esos críticos despreciables. Una mujer que se reforma es una censura insoportable a otras cientos que saben bien que tienen más necesidad que ella de reformarse, y que no tienen ni bastante fortaleza de espíritu ni bastante juicio para hacerlo. Un joven, un militar que arregla sus costumbres, da una lección picante de reforma a todos sus compañeros de desorden, a quienes su ejemplo hace sentir vivamente la indispensable necesidad que tienen de convertirse. Concíbese un secreto disgusto de ver que los que no eran mejores que nosotros se hayan hecho más sabios. Crece el despecho con los remordimientos, y este es el verdadero origen de las censuras y de las zumbas que se hacen de la virtud en el mundo. Y esto es lo que debe esperarse mientras haya libertinos en el mundo. Pero debe deferirse mucho a este fantasma. Qué vergüenza no debe tener una persona cristiana de su cobardía en el servicio de Dios. Respetemos, enhorabuena, a todas las personas que obtienen un rango, que ocupan un lugar distinguido en el mundo, pero miremos con sumo desprecio el espíritu y las máximas del mundo, tan contrarias al espíritu y a las máximas de Jesucristo. Tal es, Señor, la resolución que hago y la gracia que os pido y espero obtener de vuestra infinita bondad. Apartad mis ojos de la vanidad que reina en el mundo y haced que camine con valor por el camino que conduce a vos. En el mundo no hay otra cosa que vanidad y nada. Propósitos.
Míranse los buenos en el mundo como gentes simples, groseras, inútiles, porque no se hallan en todas las diversiones, desterrados en el mundo del comercio de aquellos que en él se llaman gentes de su posición, como indignos de presentarse en sus brillantes reuniones, son, según ellos, gentes que no saben vivir y a quienes miran con lástima. Pero esperad un poco, esos días placenteros se oscurecerán. Ese brillo que encanta y ese tumulto que aturde caerá. Llantos y amargos arrepentimientos sucederán a todos esos falsos placeres, a todos esos festines tan poco cristianos. La muerte pondrá en claro quién ha sido el sabio y quién es el que se ha engañado. Si queréis ser verdaderos discípulos de Jesucristo, declaraos altamente contra el espíritu y las máximas del mundo. Guardaos de avergonzaros jamás del Evangelio. No hagáis ostentación, pero sí profesión de piedad. Tened horror a ese respeto humano, tan indigno de un cristiano, que impide muchas veces que se haga todo lo bueno que puede hacerse para dar buen ejemplo. Decid con frecuencia a vuestros hijos, a vuestros amigos y en ciertas ocasiones, ¿qué viene a ser este mundo? ¿Por qué hemos de seguir los estilos y las máximas del mundo? ¿Por qué nos hemos de sujetar a sus indignas leyes? Sea pues el Evangelio vuestra regla de costumbres. Prohibíos cuanto pudiereis todas esas fiestas puramente mundanas. Emplead ese tiempo en hacer la corte a Jesucristo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.